Muy bien. Excelente. Entonces damos inicio a esta sesión del día de hoy, 7 de julio. Esperemos que se vayan sumando más compañeros. No sé cuántos compañeros son de este curso, pero esperemos que se vayan sumando más. Como bien señala la compañera, hemos tratado de establecer unos lineamientos generales sobre lo que es el derecho societario, cómo aparece, etc. Vamos a ir estableciendo esas pautas de a poco en cada una de las sesiones que tendremos. Déjeme ir, lo que pasa es que ahora nos han puesto esto de la sala de espera, entonces tenemos que estar admitiendo constantemente a las personas que van llegando. Entonces, ¿quién me recuerda? ¿Quién me recuerda cuál era el concepto de sociedad que nosotros propusimos? ¿Quién me recuerda aquello? ¿Alguno? La sociedad es el conjunto de personas que ejercen su derecho fundamental de asociación mediante un contrato con un fin común, el cual debe ser posible y lícito. Posible, ilícito. ¿Qué más? ¿Qué hemos dicho de este fin común de los socios? ¿Qué hemos dicho? ¿Quién se recuerda? Que el fin común debe ser común, posible y lícito. Muy bien, común. También decíamos que la sociedad era una situación jurídica que resulta del derecho de asociación. Excelente, excelente. Buen punto. Es una situación jurídica resultante del ejercicio de un derecho específico, el derecho de asociación. ¿Qué más? Cuando nos referíamos a que el fin sea común y posible, ¿a qué hacía referencia que el fin sea posible? A que sea físicamente posible. ¿Sí? Usted iba a Buenas hablar. noches, abogados. Que no esté reñido con las reglas físicas de la naturaleza, que Muy sea bien, físicamente posible, ilícito, muy bien. y no debe ser contrario al ordenamiento jurídico vigente. Excelente, excelente. Lo posible que no riña con las leyes de la naturaleza. Y lo jurídico o lícito es que no riña con las leyes de la sociedad, las leyes que ha establecido la sociedad para gobernarse, autorregularse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver. La sociedad, el hombre tiene por naturaleza tendencia al agrupamiento, movido por diferentes y variadas motivaciones, finalidades, etc., siempre posee una actitud asociativa, sea en actividades públicas o comunitarias. A eso se refiere el ejercicio del derecho de asociación. El hombre es un ser social. Esta famosa expresión aristotélica del son politikon hace referencia a esta cualidad, al hombre social, el hombre que convive, que coexiste, que necesita del otro para poder vivir, realizarse como persona. Pues después de siglos, siglos y siglos de experiencia humana, pero sobre todo de ejercicio de la libertad, hemos comprendido que en el ámbito de la libertad es necesario proteger, salvaguardar, respetar, garantizar la libertad de asociación. La libertad de asociación es muy importante, no es cualquier cosa, lo estamos viendo en nuestro derecho, ¿no? Con esa actitud asociativa, el hombre tiene una disposición expansiva en cuanto al desarrollo de múltiples actividades, uniéndose a diferentes personas sin denostar
su iniciativa personal. Es decir, la iniciativa personal es sumamente importante. El egoísmo, que muchas veces la cultura, las religiones, la moral, etcétera, suelen valorarlo de manera negativa, debe aceptarse con propiedad que el egoísmo es un motor de cambio. Motor de cambio importante. Ojo, estamos en las primeras clases que son clases de fundamentación. Clases de fundamentación para poder luego ir ya a avanzar hacia nuestro derecho. Entonces, si ustedes revisan cualquier manual sobre la praxeología o la ciencia de la acción humana o la teoría económica también. La teoría económica se ha apropiado de la praxeología. Ha asumido que la praxeología es su teoría. Si ustedes observan cualquiera de estos manuales, cualquier tratado de la acción humana, ustedes se van a percatar que la mayoría de los autores señala como fundamento del progreso el individualismo. Y al mismo tiempo, como correlativo fundamento del progreso, las actividades asociativas. Es decir, individualismo, práctica de intenciones personales, buscando fines específicos y personales, versus práctica de intenciones asociativas. La cuestión es bastante interesante. El derecho de asociación es libertad. Por tanto, es ejercicio de la capacidad que tiene la persona para perseguir sus propios fines, reconociendo que para poder lograrlo necesita de la asociación, del vínculo con otras personas. El derecho, con su noción de carácter funcional, instrumental, para la satisfacción de las necesidades, la resolución de los problemas específicos que se presentan con ocasión de la convivencia, ha atendido a lo largo de la historia estas tendencias. No ha sido ajeno a esta situación problemática. Más bien, todo lo contrario. En el transcurso del tiempo ha ido otorgándole rango constitucional y regulando esta actividad, convirtiéndola de una actividad meramente fenomenológica a una actividad eminentemente normativa. Hoy en día, la asociación entre personas sigue siendo una experiencia fenomenológica, pero sobre todo es una experiencia normativa. El derecho de asociación, que no es más que el ejercicio de una específica libertad de poder perseguir los fines individuales de manera conjunta, es decir, sumando las voluntades, sumando los fines individuales, porque son parecidos, análogos, etcétera, con diferentes personas ejercemos la asociación. En lo individual, no es tampoco menos cierto que el derecho como ordenamiento jurídico también ha regulado estas facetas, las ha respetado, las ha regulado, estableciendo diferencias normativas para las protecciones. Por ejemplo, diferencia entre individuo y patrimonio. Diferencia entre individuo y patrimonio. Y dentro de cada una de estas categorías, pues, los elementos o particularidades propios. En lo asociativo, es decir, en el ejercicio de este derecho de asociación, reconociendo bajo diversas modalidades los vínculos entre personas para enfrentar en común negocios, ahí aparece más o menos nuestro derecho. O sea, desde la asociación para perseguir fines comunes, nos pasamos a la asociación para perseguir fines específicamente económicos. Es decir, desde el societas, en el antiguo derecho
romano, hemos pasado por figuras más complejas, en donde se independizaban estas relaciones nacidas de la actividad y de la finalidad común, logrando separar, por ejemplo, los acreedores individuales de los socios, hasta formas más evolucionadas normativamente hablando, de separación patrimonial y limitación de la responsabilidad entre socios. Esto es un fenómeno, yo no sé si ustedes logran atisbar cómo de esta capacidad asociativa vinculada al ejercicio de la libertad hemos llegado a formas especialmente reguladas de sociedades. Desde el societas del derecho romano hemos pasado a formas tales como la responsabilidad limitada, sociedad bajo responsabilidad limitada, en la que los socios solo responden por el monto de sus aportaciones. Por ejemplo, estoy poniendo simples ejemplos para ejemplificar lo que estamos comentando, ¿no? El gran desarrollo normativo que ha tenido a lo largo de la historia el ejercicio de esta concreta libertad de asociación. Ojo, es importante señalar que los términos asociar o sociedad son excesivamente amplios y desde una perspectiva gramatical, lógica si se quiere, comprenden múltiples fenómenos, múltiples acepciones. Por tanto, como es usual en el ámbito del derecho, para interpretar un sistema normativo, para interpretar las normas que componen el llamado derecho societario, es fundamental, es preciso reconocer al menos dos diferentes tipos o tipologías conceptuales de sociedad, cuyos contenidos no son diferenciados cuando se tratan de ciertos efectos como personificación, responsabilidad, sociedad irregularmente constituida o la oponibilidad del contrato, etc. La responsabilidad frente al administrador socio o al administrador socio florero son tipologías, ejemplos, etc. Prima facie, preliminarmente, vamos a señalar desde un concepto amplio que la sociedad no es propiamente un contrato. Ojo, no es propiamente un contrato, sino una persona jurídica que puede nacer de un contrato o de otro negocio jurídico. Una gran diferencia. Preliminarmente, repito, la sociedad no es el contrato, ni un contrato. Preliminarmente, la sociedad es una persona jurídica, un sujeto específico del derecho, que sin embargo puede nacer de un contrato o de cualquier otro negocio jurídico. En este ámbito es preciso hacer un pequeño paréntesis para señalar que la dificultad interpretativa siempre deviene de la gran cantidad de acepciones que tendría el concepto de sociedad, ¿no? En un sentido lato, en un sentido vulgar, popular, cuando a alguien le pregunta qué es sociedad, pues la gente dice pues conjunto de personas. Y es bastante adecuada esa definición. Pero desde una perspectiva del derecho que estamos estudiando, sociedad no es meramente aquello.
Sociedad es el surgimiento de una personalidad. Sociedad es una persona jurídica. Sociedad es una ficción jurídica a la que el derecho le ha otorgado la capacidad de personalidad. Es interesante, ¿no? Sumamente interesante. Pero bueno, no debe de extrañarnos porque el concepto de persona en general es un concepto ambivalente, ¿no? Que ha sufrido muchas modificaciones a lo largo de la historia. Ustedes pónganse a pensar, pequeño paréntesis, nuevamente, pónganse a pensar en el referente histórico del concepto de persona. Persona para los romanos eran solamente aquellos ciudadanos romanos. Los ciudadanos romanos eran romanos. El resto de seres humanos no eran personas. Podrían ser incluidos en el derecho de gente, por ejemplo, si no estaban incluidos en la categoría de esclavos. Claro, la persona difería por completo de la gente que era objeto del derecho de gentes, que eran los extranjeros, ¿no? Los extranjeros, y luego de los seres humanos que no forman parte ni del derecho de gentes ni del derecho romano. Estamos hablando de los esclavos. En este caso, los tres fenomenológicamente son seres humanos, pero para el derecho, para el ordenamiento jurídico, solamente es persona el romano. Entonces no debe extrañarnos que hoy en día el derecho, a través de la ficción jurídica llamada sociedad, haya decidido otorgar personalidad jurídica bajo unas específicas condiciones a ese fenómeno llamado sociedad, al fenómeno societario. Preguntas hasta aquí, por favor. Preguntas hasta aquí. Doctor, sí, doctor. Quisiera que, si podría, por favor, repetir la parte de que la sociedad no es un contrato, sino una persona jurídica. No me quedó clara esa parte. A ver, Edgar Espinosa, usted fue alumno mío, ¿no? Obvio, de ley. A ver, Aquí de Espinosa, nuevo. a ver, sencillo. La sociedad no es el contrato. Existe una confusión latente, en general, de asumir que la sociedad, como la ley, muchas veces la ley define a la sociedad como el contrato de sociedad, etc. Entonces nosotros asumimos, pensamos que el contrato es la sociedad y no nos percatamos que la sociedad es una persona jurídica. El derecho, mediante la ficción jurídica, mediante el discurso normativo, ha decidido que esa reunión de personas asociadas para conseguir un fin específico común y cumplir con los demás requisitos de la ley. No nos metamos en la ley, no quiero meterme en la ley. Pero hay una persona que está esperando. Bueno, la ley ha determinado que eso que se llama sociedad sea una persona. No es un contrato. El contrato, sin embargo, Edgar y todos, el contrato, sin embargo, sí puede constituir la fuente normativa que hace surgir a la persona jurídica. El contrato. En el caso de las personas físicas, los seres humanos, lo que otorga personalidad, ¿qué sería? No es un contrato. ¿Cuál es la fuente de la personalidad en el caso de las personas físicas? Es un asunto convencional, es un asunto normativo. ¿Cuál es la fuente? ¿Quién me puede decir? Doctor, sería la capacidad de poder contratar. La capacidad de contratar. Estimado compañero Alvarado, ¿no? Un poco antes, porque el derecho ya reconoce la personalidad. La capacidad de contraer obligaciones. Sí, pero tampoco. El derecho ya reconoce la capacidad, la personalidad, aquellas personas que, por ejemplo, no tienen capacidad. Un niño es una persona, pero no tiene capacidad para contratar. ¿Sí?
Al momento de Una nacer persona, tiene ya derechos. sí, César, Al momento de nacer tiene derecho a las personas, sin muy bien, importar cuál. muy bien. Esa sería una de las teorías que existen. El nacimiento otorga personalidad. Bueno, hay otras teorías que afirman que es la concepción. Otras teorías que afirman que el asentamiento en el registro civil. O sea, puede existir una persona, puede existir un ser humano por ahí que no está asentado en el registro civil y para estas teorías no sería persona porque no existe en el mundo jurídico. Bueno, son cuestiones discutibles. Todas estas son explicaciones en torno al origen de la personalidad de las personas físicas. Pues bien, en el ámbito del derecho de sociedades también existen teorías. Desde esta perspectiva, concluyo la respuesta para el compañero Espinosa. El derecho de sociedades es una persona. Es una persona. No sabemos todavía por qué es una persona. Ya lo vamos a ir explicando poco a poco. No es el contrato. Sin embargo, con acierto se señala que el contrato puede ser el origen, la fuente, el contrato o un negocio jurídico. Un negocio jurídico puede hacer surgir la sociedad, la personalidad, sin que exista el contrato. Un negocio, la diferencia entre negocio jurídico y contrato, pues ustedes ya deben conocerla. Derecho, bueno, ¿qué semestre es esto? ¿Sexto o séptimo? Séptimo semestre. ¿Ustedes ya han visto derecho de obligaciones? ¿Sí o no? Sí, ya vimos derecho civil. Bueno, Sí, entonces sí, ya ya vimos saben derecho ustedes, civil. en obligaciones ustedes ya saben cuál es la diferencia entre el negocio jurídico y entre el contrato. Diferencias completamente interesantes, ¿no? Importantes. Entonces, la sociedad se reconoce, a raíz de la pregunta de Spinoza se puede señalar esto, ¿no? La sociedad es reconocida siempre, originariamente, la doctrina mayoritaria afirma que ha sido reconocida como un contrato. Tanto es así, incluso, que si ustedes observan los manuales antiguos, van a encontrar esta referencia específica. La sociedad es el contrato. En su origen esto ha sido así. Esto tiene un sentido, obviamente. ¿Cuál es el sentido? Que el contrato es el que hacía surgir el contrato es el que hacía surgir la sociedad. Sin embargo, nosotros ya hemos visto aquí, en la clase anterior y ahora, al principio, hemos visto con claridad que antes que el contrato, que incluso antes que la sociedad, existe el ejercicio de un derecho específico, un derecho fundamental específico, que es la libertad de asociación. Por tanto, la sociedad es consecuencia del contrato. Incluso lo puede hasta fundamentar. Ojo, pero la sociedad no es un contrato, la sociedad es una persona. Y una persona no física. Sobre esto, otro paréntesis importante. La categoría de la personalidad. La personalidad, ya esto se lo debemos a un autor muy antiguo, muy famoso y muy importante por muchas cuestiones, pero no por esta. Hans Kelsen, que es el padre del positivismo jurídico, realiza en su tratado, manual, en su teoría pura del derecho, hace una referencia, pero sobre todo desarrolla esta idea en su teoría del Estado. En un apartado muy reducido, habla de la personalidad y señala una cosa interesante. Dice, tanto personas físicas como personas no físicas siempre son personas jurídicas. Los seres humanos, que el ordenamiento jurídico hoy denomina personas, como la sociedad, que el ordenamiento jurídico hoy denomina personas, ambas categorías de la personalidad son personas jurídicas, porque solamente existen en el mundo jurídico. El mundo jurídico es el que les ha dado vida. Cualquiera que sea su carta de naturaleza, la discusión es amplia en el ámbito de las personas físicas y la discusión también es amplia en el ámbito de las personas no físicas, las que vamos a estudiar nosotros en este derecho, nuestro derecho, que es el derecho societario.
Sin embargo, desde esta perspectiva, y cierro el paréntesis, ambas personas son jurídicas, porque son personas que existen tan solo en el mundo jurídico, pertenecen a la codificación jurídica. Societas es un término eminentemente jurídico. Personalidad es un término eminentemente jurídico, etc. Da lo mismo que las connotaciones lleven a referencias fenomenológicas o del mundo de los fenómenos, pero lo importante es que son ficciones jurídicas. La persona reconocida por el derecho tiene derechos. La persona no reconocida por el derecho no tiene derechos. ¿Sí? Interesante, ¿no? Esto abre un amplio debate que se puede ligar a diferentes teorías, ¿no? Incluso la teoría de los derechos de la naturaleza, que sería interesante que la estudien, ¿no? Que la revisen, ¿no? Hay una amplia discusión porque se acusa al Ecuador, a los estados latinoamericanos que han establecido los derechos de la naturaleza, se los acusa de noveleros, ¿no? Porque ¿qué elementos tiene la naturaleza para ser considerada persona? Pero bueno, eso es una discusión interesante. Lo podemos discutir en otro momento, no dentro del ámbito de las clases, porque tenemos un tiempo corto y hay que fundamentar. Entonces, dentro del derecho romano, repito, se reconocían varias sociedades. Varias sociedades. La sociedad particular, por ejemplo, que era la societas aliquis negotiationes. Era un tipo de sociedad vinculado a la sociedad particular, directamente vinculado a la práctica de la industria, el comercio o la propiedad agrícola individual. Repito, las societas aliquis negotiationes. Interesante. Otra sociedad que existió en el antiguo derecho romano, la societas unius rei. Otro tipo de sociedad particular que estaba relacionada solamente con la propiedad de una sola cosa. Luego estaba la societas omnium bonorum, que era una sociedad de tipo universal. Entre las dos primeras son sociedades de tipo particular. La societas omnium bonorum era una sociedad universal, que estaba ligada a englobar todos los bienes presentes y futuros de aquellos que participaban en la sociedad. Ojo, recuerden ustedes que en este derecho primitivo, societario primitivo, pues no existía una particular diferenciación entre los que se asociaban y la personalidad naciente, ¿no? Eso se fue gestando a lo largo de la historia. Entonces, este societas omnium bonorum hace referencia a los bienes de todos aquellos que se asociaban. Importante. Luego estaba la societas publicanorum, que era la sociedad de los publicanos, de derecho público, que era aquellos que se dedicaban a la recaudación de los impuestos. Estas personas tenían una especie de empresa, una empresita que se dedicaba a la recolección de impuestos, pero tenían que hacerlo mediante la societas publicanorum. Los romanos tenían una cosa interesante, ¿no? Se observa desde el latín, ¿no? Si ustedes conocen un poco de latín, van a darse cuenta, van a observar que el latín trata de sustantivar todo. Es decir, los romanos eran tan prácticos que decidieron sustantivar todo lo que podían sustantivar. ¿Qué significa eso? Que todo aquello que requería de una solución práctica, ellos lo ofrecían. No se andaban con muchos rodeos. Más bien los griegos eran un tipo de ordenamiento más reflexivo, la discusión, tratar de fundamentar, etc. Para los romanos el problema era práctico. ¿Cómo solucionamos ese problema? Pues bien, para solucionar cada específico problema, creaban una específica norma. Interesante, derecho romano. Esa es una de las particularidades más importantes del derecho romano, que se observa también desde el latín. Otra de las sociedades que tenían el derecho romano era la societas quaestus, que era una sociedad exclusivamente de ganancias, a título oneroso. Es decir, para cada problema jurídico detectado por ellos, en el que intervenía más de una voluntad, ellos trataban de englobar
un modelo de sociedad. No es interesante, no es interesante respecto de lo que significa, sino más bien como un antecedente histórico. No se preocupen, sobre esto no voy a tomar ninguna prueba, ninguna lección ni nada por el estilo. Son antecedentes obligatorios que tenemos que mencionar en torno al concepto de sociedad. Estas concepciones originarias, muy amplias, para eso sirve enunciarlas, respecto de lo que en ese entonces se consideraba sociedad, fueron evolucionando frente a un concepto mucho más abarcativo, mucho más universal, al estilo de lo que hoy denominamos, por ejemplo, sociedad mercantil. Es decir, la evolución de las consideraciones y de las particularidades de la práctica diaria llevaron a los cultores del derecho a darse cuenta de que era necesario avanzar en una formulación un poco más abstracta y que al mismo tiempo sirva para resolver todos estos problemas que hemos relatado antes. Desde pasar de lo singular y particular hacia lo universal en un concepto que pueda servir para resolver estos problemas. La sociedad mercantil, por ejemplo. Ojo, no se olviden ustedes el concepto del que partimos nosotros de derecho, ¿no? El concepto de derecho que yo utilizo es un concepto funcional. El derecho es una solución que se ofrece a los conflictos que surgen con ocasión de la convivencia. Entonces, el derecho siempre aparece para resolver problemas. Si el derecho no resuelve problemas, entonces no es derecho, es cualquier otra cosa menos derecho. Puede ser incluso que sea derecho que esté vigente, pero si no resuelve problemas, esa vigencia está, por decirlo de alguna manera, es un derecho muerto, una petición de principios, una norma que está vigente pero que no rige. Pues bien, es un análisis funcional. No sé si lo mencioné en la clase pasada. Bueno, las clases ahora son muy cortas, ¿no? Entonces para mí es un verdadero problema adaptarme a estas clases un poquito más cortas, pero vamos aprendiendo en el camino, ¿no? El sustrato metodológico, para los que quieran revisar, es la escuela de Frankfurt, la escuela funcionalista de Frankfurt, que trata de colocar evidencia si los fundamentos racionales y metodológicos que se utilizan y se esgrimen tienen derecho, realmente funcionan. Si no funcionan, entonces no es derecho. Es lo que dice la escuela de Frankfurt. Pues de esa perspectiva, yo participo en mis clases, estudio el derecho. Entonces, ¿qué significa esto? Que están compartiendo, dice. ¿Qué pasó ahí? No sé quién está compartiendo. ¿Tiene alguna relevancia eso con la clase? No, muy bien. A ver, pues, ¿dónde estaba? En la escuela de Frankfurt. A ver, entonces sí. Entonces la idea es observar que a lo largo de la historia fue necesario avanzar hacia un concepto mucho más universal, porque el encasillamiento de estos tipos de sociedad no solucionaba todos los problemas, más bien entorpecían el adecuado funcionamiento de las personas. Eso se logró poco a poco con el desarrollo del concepto de sociedad mercantil. La necesidad de proteger a los terceros, la vinculación indisoluble entre sociedad y fin específico, fue apartando estas pequeñas concepciones originales para dar paso a una concepción normativa moderna. Es decir, la autonomía de la propia sociedad, de la propia personalidad creada, reconocida por el derecho, es lo que da pie a esta reformulación de la sociedad, la llamada sociedad mercantil. Precisamente por eso, como decíamos en la clase pasada, y señalábamos en la clase pasada, el derecho societario siempre fue como una especie de apéndice del derecho mercantil. Pero bueno, ya tiene carta de autonomía y hoy lo estudiamos de manera particularizada. No se olviden que el derecho societario, según esta definición que propiciaba, que ofrecía Paz Ares, son esos elementos de tecnología, la tecnología, las herramientas, las facilidades que se provee para darle cauce
a ese ejercicio, esa situación jurídica de asociación, de sociedad, de aparecimiento de una nueva personalidad? ¿Cómo hacemos que esa persona actúe utilizando esa frase que hablaba el compañero Alvarado, ¿no? La capacidad jurídica? ¿Cómo hacemos para dotar de una adecuada capacidad jurídica que no tenga nada que envidiarle a la persona física? Ese es el punto de quiebre, el examen. Eso es el derecho societario. Es el continuo desarrollo de esta famosa capacidad jurídica para que la nueva persona pueda resolver sus problemas sin más limitaciones que las regulaciones específicas de la materia. Esto conlleva, obviamente, toda esta caracterización, todo esto que estamos hablando, conlleva la necesidad de establecer muchas más particularizaciones normativas. Por ejemplo, la necesidad de que tenga un nombre. Cosas básicas, ¿no? Un nombre, es que es una persona. ¿Cómo no puede tener nombre? Persona, nombre, ligado al nombre los derechos, ¿no? Ojo, sus derechos morales, protegerlos. Domicilio, importantísimo el domicilio. Recuerden ustedes que el concepto de domicilio, el concepto de nombre, está muy ligado a las repercusiones normativas de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Los derechos humanos, después de la guerra, trae consigo la evidencia de que no solo basta proteger la vida, ni en cualquier forma, no solo basta proteger la vida y la libertad, ni en cualquier forma. No solo basta esto, es necesario también proveer de garantías jurisdiccionales, de protección de los derechos de personalidad. Y entre los derechos de personalidad se incluyen nombre, se incluye el domicilio, importantísimo. Entonces, una persona jurídica debe tener un domicilio para que se proteja adecuadamente sus derechos. El domicilio no puede ser invadido, el nombre no puede ser atacado. Y luego la parte trascendental, lo que a todo el mundo les interesa, ¿no? Y que de ahí deviene la confusión con el derecho mercantil, ¿no? Que es la patrimonialización. Es decir, toda persona tiene un patrimonio. La personalidad se extingue con la declaratoria de muerte. La muerte, ¿no? La declaratoria de muerte, la declaratoria jurídico-civil de muerte. Y ese mismo documento, ese mismo instrumento, esa misma situación jurídica hace que se extinga el patrimonio. Interesante. Interesante. Eso es lo que hace el derecho societario, dotar de las herramientas, de los instrumentos necesarios para que esa persona que tiene capacidad jurídica pueda actuar sin limitaciones, etc. Recuerden ustedes, ¿cuáles son los requisitos de la personalidad? ¿Cuáles son los requisitos de la personalidad? Siempre son los mismos en todo el mundo del derecho, ¿no? Todo el ordenamiento jurídico habla del diálogo entre personas. Muy bien, yo les pregunto a ustedes, compañeros, ¿cuáles son los elementos de la personalidad? Sin revisar en Google. ¿Alguno, por favor? Bueno, los elementos de la personalidad son capacidad jurídica y estatus jurídico. Capacidad jurídica y estatus jurídico. Dentro de la capacidad jurídica se incluye la capacidad de comportarse, o también denominada capacidad de acción, y la capacidad de subjetividad, o también denominada capacidad de decisión o de culpabilidad. La persona, mejor dicho, aquello que el derecho reconoce como persona, debe al menos tener presente estos elementos. Y luego, en el ámbito del estatus jurídico, está el catálogo de derechos, facultades, obligaciones, que en atención a ese reconocimiento que realiza el ordenamiento jurídico tiene la específica persona. A ver, aquí hay un alumno que quiere ingresar, pues ya estamos terminando, pero bueno,
¿Qué vamos a hacer? A ver, repito, capacidad jurídica y estatus jurídico. En el ámbito de la capacidad jurídica se incluye la capacidad de acción o de comportarse y la capacidad de subjetividad o de decisión. La llamada capacidad de ser culpable, de ser responsable. Si tienes capacidad de actuar, se exige capacidad de responsabilidad. Si no tienes capacidad de responsabilidad, entonces no eres persona, etc. Precisamente estos elementos dogmáticos son los que impiden al ordenamiento jurídico llamado tradicional aceptar que la naturaleza tiene derechos, ¿no? Etcétera. Y luego, frente a este elemento, estaría el estatus jurídico. Y el estatus jurídico sería el catálogo concreto, específico, de derechos, obligaciones, de facultades que aquella persona le ha establecido el ordenamiento jurídico. Estos dos elementos son el margen de trabajo de nuestro derecho. El derecho societario, recordemos esta definición de Paz-Ares. Paz-Ares señala que el derecho societario sería la tecnología, el conjunto de herramientas, de elementos que hacen posible que esta persona pueda actuar. Eso es el derecho societario. Por tanto, el derecho societario se va a mover en este ámbito. Lograr, en la medida de lo que cabe, dotar de instrumentos normativos para que la persona actúe sin más limitaciones que las que establece el ordenamiento jurídico y también que pueda responder. Ojo, que existan criterios adecuados de responsabilidad para que cuando se impute una responsabilidad a la persona no física, a la persona creada mediante ficción jurídica, denominada comúnmente como persona jurídica, pues se realice un juicio de imputación adecuado. Y al mismo tiempo que el catálogo de derechos que tenga sea un catálogo que atienda a la protección y defensa de los derechos reconocidos en las normas. Ojo, sobre este ámbito, un pequeño paréntesis. Tan importante es la comprensión de estos elementos, es que si ustedes se ponen a pensar, Europa, Estados Unidos, han entendido de tal manera estos elementos, esta convicción, que ellos tratan siempre de establecer tratados bilaterales o multilaterales para proteger no solo a las personas físicas, sino y sobre todo a sus personas no físicas. Por ejemplo, el Tratado Bilateral de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos. Bueno, ha sido denunciado por la Corte Constitucional en su momento, pero el Tratado Bilateral de Inversiones, el tratado vigente entre Ecuador y la Unión Europea, es un tratado que consigna una serie de disposiciones específicas y redundantes en algunos casos respecto de la protección de las personas no físicas. Yo les pregunto a ustedes, tiene que ser muy obvia la respuesta, ¿por qué razón tantos instrumentos normativos para proteger a las personas no físicas? ¿Qué es lo que está detrás? ¿Qué es lo que se quiere proteger? Vamos, chicos. Capital. Excelente, la plata. Muy bien. Lo que se protege es la plata, los intereses. Y vinculado a esos intereses económicos, geopolíticos, etcétera, pues también poder. Muy bien. Lo que se protege es aquello, el capital, el dinero. Pero no podemos, esto no es una crítica, no somos, no estamos haciendo una crítica meramente de izquierdas, ¿no? Comunista, no. Es una crítica metodológica. ¿Se protege el capital? Sí. Pero lo que se protege sobre todo es el ejercicio de la libertad de disposición. La libertad patrimonial. Que ese ejercicio de libertad de asociación vinculado a la concreta libertad de disposición esté protegido a rajatabla por el ordenamiento jurídico. Eso es también derecho societario. Ojalá
que nos alcance el tiempo para poder discutir también sobre aquello. Les pido de favor, bueno, he tenido muchísimos inconvenientes con el tema del curso ese, etcétera, pero yo espero que ya puedan visualizar los trabajos de aquí a mañana para que puedan comenzar a leer, a hacer las lecturas, para que podamos ir avanzando en los contenidos. Yo estoy haciendo un curso de Derecho Societario muy actual, muy moderno, entonces les pido que se actualicen, que nos actualicemos, que me ayuden actualizándose con algunos contenidos para poder ir avanzando en el desarrollo de las explicaciones. Muy bien, yo creo que estamos ya sobre la hora, ¿no? Empezamos a las 7, ya son 7:50, ya me estoy pasando, ya mismo yo soy el que hago problemas al siguiente profesor. Entonces, les pido de favor, en estos minutos que restan, que me digan si tienen alguna opinión, dudas, comentarios. Siempre vamos a tratar de finalizar nuestras clases de este modo, con las dudas que queden, tratar de absolverlas, comentarios, etcétera. Por favor. Doctor, yo le quiero hacer una consulta. El horario de hoy martes no es de 5:30 a 8:30, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que la clase online solamente tiene un periodo de 45 minutos. Ya. Entonces, la clase dura eso. Les aconsejo que lean el instructivo de la docencia en modalidad online para que ustedes vean que... A ver, espérense un segundo. ¿Dura 3 horas la clase? Sí, desde 5:30 a 8:30. Ya. Entonces tenemos que hacer ahora 45 minutos de, ¿cómo se llama esto? Tutorización. Pero bueno, como no tenemos todavía no tienen el acceso a las actividades, pues voy a dedicar, si les parece a ustedes, los minutos que me restan, voy a dedicarlos, ojalá que no me corte ningún otro profesor de otra materia, voy a dedicarlos a seguir explicando para ir avanzando. ¿Qué les parece? Bien, doctor. Sí, sí, doctor. Sí, Yo doctor. tengo solo clase con usted dentro de mi horario. Yo Muy tengo bien. clase con usted dentro de mi horario. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque era de 5:30 a 8:30. Entonces, ahí estaba medio confundido para poderme reubicar, pues, ¿no? Sí, a Gracias. ver, les explico un poco esa parte metodológica. De el 50% del componente de horas que tenemos con ustedes tiene que dedicarse a actividad sincrónica. ¿Qué es actividad sincrónica? La docencia en línea y el proceso de tutorización. ¿Ok? Entonces, yo en esta hora tenía que dedicar 45 minutos a la clase online y luego 30 minutos más para la tutorización. Podemos hacer la tutorización en este momento. La tutorización la podemos realizar a través del Zoom. Nos han pedido que tratemos de no hacerlo mediante el Zoom, porque hay otros profesores que desean utilizar también esta misma aula. Pero lo vamos a hacer, vamos a intentar hacer la tutorización. Y cuando no sea posible por aquí, yo lo voy a plantear la tutorización a través del chat académico que tenemos en Moodle. Y va a ser en función de las actividades. Ahora no tienen actividades, no han recibido todavía los trabajos, pero ya los van a recibir de hoy a mañana. Y esas actividades que vayan ustedes a ir desarrollando, que son lecturas, foros, resúmenes, síntesis, análisis, revisión, documental, linkográfica, también videos, etc. En alguna ocasión también creo que les voy a pedir que vean un capítulo de una serie, de una película. Entonces, esos trabajos que yo les envío son los que ustedes, cuando los van realizando, si les aparecen dificultades, dudas, comentarios, en el momento de la tutorización, ustedes participan y dicen, doctor, encuentro esta dificultad, este problema, etc. O incluso con las clases, ¿no? Ustedes, por ejemplo, terminamos la clase ahora y ustedes tienen algunas dudas, algunas opiniones relevantes o no sobre el tema o lo que sea y ustedes me preguntan. Eso sería el proceso de tutorización. ¿Okay? Les recomiendo que lean el instructivo de las clases en modalidad en línea para que estén bien instruidos de aquello. Bueno, pero me imagino que eso les pasa con todos los profesores o tienen clases completas con los otros docentes.
Así mismo, doctor. Es lo mismo, ¿no? Abogado, buenas noches. ¿Y quién habla? Bowen A ver, Zambrano. Sí. a ver, dígame, Bowen. Yo veo las materias en la mañana con otros docentes y aparte de eso usamos otra plataforma, que es la plataforma de Teams, para estar todo el tiempo en línea, porque obviamente el docente no puede expresar todo su contenido por medio de las clases sincrónicas. Entonces, con él buscamos otra plataforma, que en este caso Teams, y continuamos el resto de las horas de clase. No sé si sería factible o conveniente, porque ustedes los docentes se tienen que regir por las disposiciones. No sabría decirlo. Pues déjeme revisarlo, no la conozco a esa aplicación, pero bueno, lo voy a revisar. Pero de todas maneras, tenemos un chat académico en el Moodle. El Moodle es bastante agradable, accesible, y ustedes se pueden descargar en sus teléfonos también la aplicación de Moodle, y ustedes como estudiantes la pueden tener, y están conectados también 100%, 24/7. Pero bueno, ustedes son estudiantes, la experiencia, o sea, la modalidad online no cambia la cultura estudiantil, ¿no? Ni de los profesores. Entonces, vamos a ver qué va a pasar en las próximas semanas, ¿no? Cuando ya tengan bastantes contenidos que estudiar y revisar. Entonces, si no hay preguntas y comentarios, continúo. Es importante que participen. Abogado, Sí. una consulta. Referente a las clases grabadas, ¿cuándo las va a subir a la plataforma? Estoy tratando de subirlas ya, pero eso es lo que les digo, que tengo inconvenientes yo con mi usuario en el Moodle y espero ya solucionarlo el día de hoy. Quiero ya comenzar a subir todas las clases, por lo menos entre hoy y mañana ya tienen que subir todo, contenidos, información, etc. Abogado, por favor, me queda un tema ahí pendiente referente a los requisitos de la personalidad. Pues parece que no los digo. Sí, dígame, Franklin. Sobre los requisitos de la personalidad. ¿Quiere que lo enuncio nuevamente? Sí, por favor. Bueno, desde una teoría general de la personalidad, una persona o un sujeto de derechos, para ser considerado como tal, deben apreciarse dos elementos básicos. ¿Cuáles son esos dos elementos básicos? Por un lado, está la capacidad jurídica. Capacidad jurídica. Dentro de la capacidad jurídica estarían dos elementos, dos subelementos, que sería la capacidad de acción o la capacidad de comportarse, es decir, reconocer que esa persona puede realizar actos, tiene capacidad jurídica para realizar actos, actos con validez, actos que provocan cambios en el mundo jurídico, firmar un contrato, etc. Pero no solo aquello, el segundo elemento es la capacidad intersubjetiva, la capacidad subjetiva, la capacidad de decisión. Normativamente, ojo, cuando hablo de subjetividad, no me refiero a un concepto naturalístico, sino que me refiero a un concepto normativo. La capacidad de decisión, la capacidad de organización. El concepto, cuando hacemos una referencia al elemento subjetivo en una persona física, siempre pensamos, siempre estamos señalando que nos referimos a su pensamiento, ¿no? Lo subjetivo es su pensar. Pero realmente, normativamente, a lo que nos estamos refiriendo es a la capacidad que tiene la persona física de organizarse independientemente, de tomar decisiones en el marco del ejercicio de sus derechos de libertad, a actuar con autonomía. Eso es la capacidad intersubjetiva, la capacidad de comunicarse y organizarse, que tenga autonomía. Normativamente, la subjetividad es la capacidad de decidir, que decida. Y en consecuencia, con la capacidad intersubjetiva o subjetiva o normativa denominada de decisión, esta capacidad tiene que tener como consecuencia la capacidad de asumir la responsabilidad por sus actos. Decides, pues asume lo que decides, etc. Esos son los elementos en el ámbito de la capacidad
jurídica, elementos básicos y genéricos constantes en todo el ordenamiento jurídico. Frente a ese gran elemento, repito, capacidad jurídica y dentro de la capacidad jurídica, capacidad de comportarse y la capacidad de decidir, estaría el estatus jurídico. El estatus jurídico sería el conjunto de derechos, facultades, obligaciones que a ese específico ámbito de organización o persona o sujeto de derecho se le ha reconocido. Usted como persona tiene derecho al buen nombre, como persona tiene derecho al honor, tiene derecho a la libertad patrimonial, tiene derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tiene facultades, facultad de disponer en el ámbito del ejercicio de esa libertad, facultad para asociarse con otras personas, facultad para X, Y, Z. Y también tiene obligaciones. Usted tiene unas obligaciones como sujeto de derecho, como persona, como personalidad, etcétera. ¿Cuáles son esas obligaciones? Pues en el ámbito del derecho de sociedades, las obligaciones, por ejemplo, declarar adecuadamente sus impuestos. Están prohibidas las declaraciones falsas y la declaración mendaz. La declaración mendaz, la declaración adulterada, ¿no? La declaración que engaña. La declaración es válida porque ha sido realizada según el ordenamiento jurídico, pero el contenido es mendaz, etc. La obligación de la imagen fiel en los asuntos contables. Es una obligación específica del derecho de sociedades, que lo que diga en sus libros contables y financieros sea la imagen fiel del desarrollo de su actividad, del desarrollo de su rubro, de su, ¿cómo se llama esto? De su giro social, del giro social. Tiene que ser la imagen fiel, etcétera, pues. Derechos, obligaciones y facultades. No sé si le aclaré un poco el asunto, compañero Franklin. ¿Sí? ¿Alguien más, por favor? Comentarios, dudas, opiniones. Son cosas que no pueden pasar desapercibidas. Doctor, una consulta, doctor. Sí. Yo no pude entrar a la primera clase, a su clase inaugural, pero usted está tomando como base algún tipo de libro de algún autor o lo toma de varios autores y uno puede buscar la información dependiendo para poder entrar en un análisis conceptual de identidad, de ideología de diferentes autores dentro del ámbito del derecho. Sí, mire, generalmente les voy recomendando, la bibliografía que voy utilizando se la voy recomendando. Indiferentemente de aquello, también van a tener ustedes también en el Moodle la bibliografía recomendada, general y específica. Pero muchas de las cosas muy particulares, sobre todo cuando digo paréntesis, etcétera, se refieren a otros libros, porque son muchas otras materias que trato de utilizar en las explicaciones. Entonces, en esos momentos yo voy citando los libros, citando los artículos, etcétera. Es la metodología que yo uso. Pero respecto del derecho societario, exclusivamente en el Moodle estará la bibliografía general y específica recomendada. ¿Ok? Sí, listo, gracias. Era en relación a aquello porque el derecho societario abarca varias aristas, ¿no? Entran varias opciones y entonces de pronto me quedaba la duda de que sean diferentes autores y podemos entrar en un análisis conceptual de la parte definitoria o intelectual que genere cualquier autor, pues, ¿no? Claro, muy bien. No se preocupe, ahí va a tener toda la información. Muy bien, entonces Listo, muy continúo. amable. Continúo. Entonces, la estructura societaria constituye una de las más importantes y modernas expresiones utilizadas por el hombre, por la persona física, para realizar la actividad comercial, industrial, que es necesaria con su forma de vivir
en el mundo actual. En la primera clase señalábamos que en el mundo moderno, perdón, en el primer mundo, no en el mundo moderno, en el primer mundo, hay estudios que hablan de que 9 de cada 10 contactos sociales se realizan hoy en día con sociedades. No tenemos datos en nuestros países en América Latina, pero es muy probable que la distancia no sea muy grande, ¿no? Puede ser 6, 7 contactos sociales, comerciales o no, con sociedades, con personas no físicas. Esto denota la gran importancia del derecho de sociedades. El derecho societario es un derecho muy importante porque está vinculado específicamente con el ejercicio de esos contactos sociales. La conformación de la realidad actual, del día a día, de hoy, no se puede comparar con ninguna otra época de la historia, porque aunque la primera o segunda revolución industrial haya significado, haya demandado un amplio bagaje y transformación normativa para proteger todo aquello, sobre todo al cambio de siglo pasado, no es parangonable con lo que existe hoy en día. Yo no sé, por ejemplo, en el Japón. Japón tiene un índice de complejidad. Bueno, en economía hay muchos índices. Uno de esos índices más importantes es el índice de complejidad de la economía. ¿Qué es el índice de complejidad? Rápidamente. El índice de complejidad es el grado de multiplicación de $1 en función del número de actividades que realiza esa economía. En Japón, el índice de complejidad es cercano al 18, 19 puntos. En el Ecuador, el índice de complejidad no llega ni a 5 puntos. Entonces, nosotros podemos observar la gran diferencia en la capacidad organizativa, ¿no? La estructura societaria que se requiere en un país con un índice de complejidad tan alto es impresionante. Claro, también tiene sus beneficios, ¿no? Sus beneficios, sus pros, sus contras, pero el beneficio siempre es mayor que los contras, ¿no? Una sociedad, mientras mayor sea el índice de complejidad en una economía, mayor es su desarrollo. No necesariamente sus reglas de equidad, ¿no? No necesariamente la distribución de la riqueza sea equivalente al desarrollo o al índice de complejidad, pero lo que sí es cierto es que el índice de complejidad va asociado directamente al desarrollo. Alemania tiene un índice de complejidad cercano al 14, 15, 16, dependiendo del sitio y de la zona empresarial. Italia 13, 14, España 12, 11. En algunos sitios, el País Vasco, por ejemplo, llega al 13, 14. Latinoamérica tiene un índice de complejidad muy bajo, destacado solamente ciertos países como Sao Paulo, etc. ¿Qué significa esto, señores? Significa que estos sitios requieren de un amplio desarrollo societario. Muchos abogados societaristas dedicados a prestar servicios para esta gran economía. Porque son economías que $1 se mueve muchísimo, ¿no? En el Ecuador $1 se mueve, pero lentamente. Lo estamos viendo. La pandemia es como una bolita mágica que ha podido, que permite observar la realidad actual, ¿no? La fragilidad en todos los ámbitos de nuestra economía. Y uno de esos factores es el índice de complejidad, ¿no? La poca capacidad del efecto multiplicador en la economía. Pues bien, hoy en día, recordemos que el gran influjo de la normativa societaria viene del primer mundo. El primer mundo es el que ha marcado un poco las pautas. No podemos quedarnos atrás porque necesitamos comprender estas cuestiones para poder desarrollar un marco normativo adecuado para que el país esté preparado. Ese es el trabajo de los operadores jurídicos, ¿no? Los operadores jurídicos están llamados a ofrecer estas soluciones que requiere la sociedad en cada momento específico de su historia. Entonces, retomando la idea, esta situación específica de la sociedad es la que ha empujado al grado de desarrollo vertiginoso, constante, paulatino del derecho de sociedades.
porque se requiere de elementos que hagan propicio una mejora en las relaciones, un acortamiento de los trámites, una verdadera maquinaria que logre mover, o sea, que la persona jurídica sea mucho más eficiente y efectiva que la persona física al momento de realizar contrataciones, por ejemplo. Pues eso se logra a través de un adecuado cauce desde el derecho societario. También otro factor importante en el ámbito económico, que estamos analizando ahorita esta faceta económica, que ha provocado el surgir, el gran surgir de nuestro derecho, del derecho que estamos estudiando, ha sido la necesaria protección del capital y de los inversionistas. Vamos a ver. Los capitalistas en las grandes sociedades, sobre todo en las sociedades cotizadas, no tienen ni idea de la marcha de la sociedad. Le da lo mismo. No le importa. Lo que le importa es obtener rendimientos. Si tiene que comprar acciones en tal o cual empresa, lo hace simplemente porque tiene un analista que le dice, oye, compra en esa empresa, compra en esa actividad, etcétera, porque tu dinero va a rendir más que teniéndolo en el banco. Así se mueven los capitales. Entonces, ¿cómo protegemos ese andamiaje? ¿Cómo logramos que esa relación funcional entre capital, inversionistas y sociedad y administradores se realice sin graves repercusiones para los socios? Pues la única forma es establecer límites a la responsabilidad. Límites, connotaciones limitantes a la responsabilidad. La no identificación entre los asociados, los socios, los inversionistas, capitalistas, con la administración de la sociedad lleva aparejado necesariamente la difuminación de la responsabilidad de aquellos. ¿Por qué van a responder? Bueno, ojo, estamos hablando en parámetros generales, ¿no? Estamos hablando de que no realizan ningún comportamiento específicamente contrario con el ordenamiento jurídico más allá de colocar dinero en una empresa. Pues esa actividad tiene que ser regulada y protegida por el ordenamiento jurídico. El derecho societario ha tratado a lo largo sobre todo de los últimos 40 años, ha tratado de difuminar esa responsabilidad para garantizar que los capitales puedan sin problemas moverse. Pero por otro lado, esos mismos capitales, esas mismas inversiones, esos mismos inversionistas han estado preocupados de tener normas adecuadas que garanticen que su dinero está bien colocado en una empresa. El derecho societario ha desarrollado ampliamente la responsabilidad de los administradores. Vamos a dedicar un apartado importante en una de nuestras unidades al estudio de la responsabilidad de los administradores, porque es uno de los rasgos esenciales del moderno derecho societario, vinculado específicamente a esta necesidad de proteger a los inversionistas, a los socios, a los capitalistas. Como ellos simplemente tienen en sus manos un informe o varios informes contables, públicos o privados en algunos casos, dependiendo de la operación. Y ellos al leerlos, al revisarlos, pues deben estar protegidos por el ordenamiento jurídico en el nivel de confianza. Es decir, debe existir un marco normativo específico para la determinación de la responsabilidad de los administradores que le lleve a suponer a los capitalistas, a los empresarios, capitalistas, inversionistas, a confiar en que esas cuentas no son falsas, de que esas cuentas expresan la imagen fiel, de que no es un fraude lo que están haciendo para captar dinero. Ojo, siempre hay gente incauta, ¿no? Recordemos el famoso caso de Bernard Maddox, ¿no? Bernard Maddox, el famoso caso tenía una empresa espectacular para captación de dineros, ¿no? Una empresa de inversiones, de inversionistas, en el mejor de los ordenamientos jurídicos para la protección de los inversionistas y de los capitalistas, que es en los Estados Unidos. Este señor era el presidente de Nasdaq, era una persona respetable, formado en las mejores universidades, etc. Pero le jugó una trampa para captar a los
incautos. Y bueno, es la típica, como el tema del notario Cabrera, etc., típicas inversiones piramidales que producen estafa. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que los inversionistas no estuvieron protegidos por el ordenamiento jurídico. Pero miren ustedes, un elemento que agrego aquí, el riesgo reputacional. Otro de los elementos importantes en el ámbito de nuestro moderno derecho societario. El riesgo reputacional. Fue en el análisis del costo versus beneficio del riesgo reputacional, muchas instituciones que decidieron invertir en la empresa de Bernard Maddox, decidieron no perseguir responsabilidades, ni societarias, ni civiles, ni administrativas, ni de tipo penal incluso, por el riesgo reputacional de haberse visto expuestos a haber colocado su dinero en una empresa corrupta. Bancos de la talla del Chase Manhattan o del Citibank o del Santander o del BBVA, etcétera, bancos que habían invertido, empresas que habían invertido aquí, no reclamaron absolutamente nada simplemente por el riesgo reputacional. Entonces, eso es otra de las características importantes del moderno derecho societario en el ámbito de esta función económica. La función económica de las relaciones societarias reconocidas normativamente, tanto sean concebidas desde una perspectiva amplia o de una perspectiva estricta incluso, son las de dar seguridad jurídica. A eso me estoy refiriendo en este momento. Dotar de seguridad jurídica al vínculo entre los partícipes de la sociedad. Aquí, en este término, se incluye la acepción amplia, ¿no? Socios, capitalistas, administradores, etc. Especialmente a las actividades que estén involucradas respecto de terceros. Los acreedores, por ejemplo. Muy importante, el derecho societario actual ha desarrollado un amplio bagaje normativo para la protección de los derechos de terceros, acreedores terceros, prelación de créditos, estructuración del concurso de acreedores. Interesante, ¿no? Eso no existía hace 30 años, 35 años. Eso es muy, muy moderno y eso lo vamos a observar. Estamos fundamentando, estamos viendo esta idea de Paz Ares. Recuerden, Paz Ares señala que el derecho societario es esta tecnología que se le ofrece a esta persona que nace con el ejercicio del derecho de asociación, para que con base en esos presupuestos normativos, llamados entre comillas tecnología, pues pueda ejercer sin más limitaciones que las que establece el ordenamiento jurídico, su capacidad jurídica, sus derechos establecidos en el marco de su estatus jurídico. Pues desde esa perspectiva, este bagaje normativo, esta llamada tecnología, atiende a estos presupuestos que estamos estudiando en este momento. En la función económica, cada uno de estos apartados que hemos visto. Por ejemplo, el popularizado contrato llamado el joint venture o el contrato de asociación, se corresponde también con esta idea. Este contrato recientemente incorporado en la legislación ecuatoriana, ¿no? Se corresponde con esta función económica o empresarial, ¿no? Interesante porque el joint venture, vamos a ver, el joint venture es, bueno, ustedes vieron, han visto ya obligaciones y contratos, ¿no? Entonces tienen que conocer y han visto también derecho mercantil para poder acceder a societario. Tengo entendido. Entonces ustedes ya conocen lo que es la joint venture y van a darse cuenta que una de las características principales de la joint venture es que no genera personalidad jurídica. Interesante. La joint venture es un contrato asociativo. Eso sí es un contrato asociativo, en el que las partes se reúnen para un fin común. O sea, hay socios, hay finalidad común, hay un fin que debe ser posible, que debe ser jurídicamente válido, etcétera, todos los mismos elementos. Pero la diferencia con el contrato, con la sociedad, es que no genera la personalidad jurídica. Es un simple y llano contrato corporativo.
Interesante. Aparece para darle viabilidad, para que las limitaciones normativas que tiene el derecho societario para dar viabilidad a ciertos negocios jurídicos hace que el propio derecho societario diga, mira, yo soy incapaz de darte lo que quieres. Te ofrezco una solución alternativa, el joint venture. El propio derecho reconoce sus incapacidades y le dice, mira, utiliza el joint venture, con eso vas a poder utilizar, vas a ir más fácilmente. En la legislación, por ejemplo, para hacer un estudio comparativo, la ley orgánica de contratación pública en el Ecuador, así se llama, tengo entendido, bueno, ha cambiado 2 o 3 veces de nombre esta ley, pero la ley de servicio de contratación pública en el Ecuador. Esta ley establece la posibilidad de ofrecer servicios, contratar a través de los consorcios. El consorcio no es más que un joint venture. Interesante. Existió el consorcio en esta ley incluso antes de que apareciera el propio joint venture en la legislación societaria y mercantil. Muy bien, un fenómeno interesante. Ahora sí ya estamos cerca de poder establecer ya una definición más apropiada, ¿no? Del derecho societario, ¿no? En sentido estricto o propio, el derecho societario implica necesariamente la referencia a un sujeto de derecho establecido, típico. Esta expresión típica utilizada por la doctrina, por ejemplo, Gullón o Díez Picasso o el propio Pajares o cualquiera de los autores, utiliza esta expresión derecho típico, hace referencia a las investigaciones que provienen del derecho alemán, del derecho societario alemán, porque en el derecho societario alemán, como en todo el ordenamiento jurídico alemán, la expresión tipo, Tatbestand, es una expresión que designa a modelo. Se utiliza mucho, por ejemplo, en el ámbito del derecho penal, ¿no? Para hablar de la tipicidad, pero no es exclusivo del derecho penal, porque en el derecho alemán el Código Civil, por ejemplo, se estructura en función de tipo, el Tatbestand. Lo mismo sucede en el derecho administrativo alemán y en el derecho societario alemán. Entonces, cuando se habla de sujeto de derecho típico, se habla a un modelo específico de persona establecida en el ordenamiento jurídico y no otro. En general, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano existiría la persona física, la persona no física y, bueno, esta cuestión que es dudosa, difícil de colocar dogmáticamente, pero también la subjetividad jurídica de los derechos de la naturaleza. Esos serían los elementos. Entonces, en el sistema normativo encontramos figuras específicas y concretas ligadas al concepto de sociedad. Actividad para todos. La voy a colocar en el módulo, pero ya vayan pensando. Actividad para todos. Encontrar en la diferente legislación las referencias a la sociedad, al concepto de sociedad que existe. Legislación civil, legislación mercantil y societaria, legislación administrativa, toda. Y si hay una legislación penal también. Concepto de sociedad. Todos deben buscar aquello. Bueno, son muchísimos. Por favor, traten de no enviar cuestiones copiadas o esperar que uno conteste para que el otro ponga copia y pega, etc. Traten de ser, en lo que cabe, originales. No enviar muchísima cosa, sino más bien concreto. He encontrado esto, esto y esto. Interesante. Muy bien. La sociedad, entonces, en sentido estricto o propio. Dentro del mundo jurídico, en un sentido específico, estricto, el concepto de sociedad estaría caracterizado por la actividad que se exterioriza por parte del
sujeto que es autónomo. Es decir, los socios son personas jurídicas individuales, personas jurídicas desde la perspectiva de Kelsen, ¿no? Que opina que tanto las personas físicas como las personas no físicas son jurídicas. Desde esa perspectiva, los socios serían personas jurídicas, personas que intervienen en el mundo jurídico. Pues bien, el concepto de sociedad lleva relación con la autonomía y diferenciación que lleva aparejado la sociedad respecto de los socios. La sociedad es distinta de los socios. La sociedad no es la suma de los intereses de los socios. La sociedad no es el denominador común de los intereses de los socios. La sociedad tiene un interés específico, propio, autónomo, ligado a su personalidad independiente, autónoma, específica. Esto lleva relación también con los riesgos patrimoniales, ¿no? El patrimonio de la sociedad es un patrimonio autónomo, independiente, libre. Por eso, si los socios tratan de decidir o influenciar en la marcha de la sociedad de tal modo que se desnaturaliza el fin social de aquella, el correcto administrador, el administrador que cumple con los deberes de un ordenado empresario, tal y como afirma la propia ley, procurando la lealtad debida respecto al titular del patrimonio, que no son los socios, sino la propia personalidad jurídica, debería rechazar cumplir con esa disposición. ¿Sí? Rechazar cumplir con esa disposición, porque el interés de la sociedad es diferente, diferenciado completamente de los socios. Muy bien, nos vamos a quedar aquí, son las 8:23, voy a dar un espacio, por favor, para si hay alguna duda, comentario, opinión, para culminar ya inmediatamente después. Le pido a la compañera, ¿quién era la compañera o compañero que me estaba ayudando con anotar dónde nos quedamos? Compañera Medina, por favor, anote que nos quedamos antes de la noción de sociedad como contrato. Anote por favor aquello. Recuerden la metodología que vamos a seguir. Abogado. Muchas gracias, compañera Medina. Recuerden la metodología que vamos a seguir usando, que es tratar de que los compañeros participen en la retroalimentación, señalando qué es lo que vimos en la clase pasada. Hoy hemos visto muchísimo, entonces les pido que por favor tengan las notas, etc. Bueno, preguntas, opiniones. Me preocupa cuando no hay preguntas, ni opiniones, ni dudas, o son muy perspicaces, inteligentes y preparados, o no me están parando bola. Yo quería hacerle una acotación, doctor. O sea que Claro que básicamente sí. el derecho societario en relación a la parte económica o a la economía vendrían a ser diametralmente opuestos, ¿no? Básicamente de lo que usted nos explica o entiendo, los empresarios, los inversionistas o quienes ponen en riesgo su capital, su dinero y lo invierten, necesitan tener el fundamento o el soporte en la parte legal, ¿no? Que sería una triangulación entre inversionista, la parte legal y el administrador. Es lo que básicamente usted trató de explicarnos durante estos casi 40 minutos nuevos que volvió a dar la clase, ¿verdad? Sí, bueno, la idea es comprender desde el concepto propuesto en la clase pasada de Paz-Ares, de que el derecho societario es el conjunto de herramientas, es la tecnología, el conjunto de herramientas, elementos que se ofrecen a aquellos que deciden ejercer ese derecho fundamental de asociación. ¿Para qué? A través
del contrato como fuente que hace surgir la sociedad, aquella pueda ejercer sin limitaciones su capacidad jurídica. Entonces, desde esa perspectiva, el derecho societario tiene que atender a esa realidad moderna. ¿Cuál es la realidad moderna? Pues las modernas relaciones económicas y sociales. Ese es su sustrato. El derecho societario, como todo derecho, recuerden que estamos en una definición de derecho funcional. El derecho, repito, no se olviden nunca, el derecho es una solución que se ofrece a los conflictos que surgen con ocasión de la convivencia. Conflictos o para conducir esos conflictos, para anticiparse a esos conflictos, etc. Entonces, desde esa perspectiva, el derecho societario, desde las necesidades económicas, en este caso hemos revisado las necesidades de los inversionistas capitalistas, tiene que proveer de herramientas normativas para que esa actividad que realizan a ellos al poner su dinero esté protegida. El derecho societario siempre va a estar relacionado con aquello. Ojo, ojo, no podemos desvincularnos. Estamos en derecho societario, ¿no? Pero ustedes deben haber visto ya derecho agrario, derecho ambiental, que son los límites normativos constitucionales a la propiedad. El derecho de propiedad, que es el derecho de propiedad que está en el marco de la libertad patrimonial, que es el sustrato básico para el desarrollo de nuestra materia, está limitado constitucionalmente. Constitucionalmente está limitado por las funciones que la Constitución ha otorgado a la propiedad. Una función social y ambiental. Entonces, desde esa perspectiva, lo que yo estoy diciendo aquí no es que los empresarios puedan hacer lo que les da la gana. Los empresarios tienen que ajustarse y el derecho societario tiene que ajustarse a esas prerrogativas normativas constitucionales y que provienen también de leyes orgánicas. Eso es lo que estamos tratando de realizar aquí. Primero estamos fundamentando. Ojo, para mí, una de las partes más importantes en cualquier discurso normativo es la fundamentación. Estamos fundamentando para que luego cuando nos encontremos con las normas podamos saber de dónde vienen, hacia dónde van, si sirven o no sirven. Y ustedes van a decir, les aseguro, los que han sido mis estudiantes, después de 4, 5, 6 semanas de clases, comienzan a tener criterios propios, comienzan a desarrollar ustedes. Ah, ya entendemos. Entonces esta norma no sirve para nada, profesor. Hay que sacarla del ordenamiento jurídico. O, por ejemplo, esta de acá sirve y no se utiliza. Hay que activarla, etc. Ustedes, esa es la idea, que con la fundamentación ustedes puedan elaborar criterios propios para saber qué norma tenemos que usar. Sí, muy bien. Son 8:30 exactamente. Ya no hay más comentarios, dudas, opiniones. Compañera Medina, por favor, me avisa la próxima clase. Saludos a todos. Fuerte abrazo y espero que esta situación de la pandemia pues no los tenga tan afectados. Edgar, ¿va a decir algo? A ver, vamos, antes de culminar. No, doctor, es un aplauso. Vaya, bueno, nos vemos. Hasta luego. Adiós. Doctor, pasa bien. Doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.